Hola, bienvenidos a este curso de análisis real. Voy a basarme principalmente en estos dos textos, Real Analysis de Carl Furst y Real Analysis de Machine Bots. Muy bien, eso no significa que use material de otros textos que me parezca adecuado. En su momento haré referencia al texto y al material que uso. Muy bien, ya vimos en la introducción, en el vídeo que hablé sobre este proyecto de curso, cuál iba a ser el desarrollo de las diferentes lecciones. Las lecciones o los capítulos que pienso tratar no van a estar necesariamente circunscritos a un único vídeo, ya que a veces por su extensión tendrán que dividirse en varios. Ese es el caso de este primer capítulo, en el que voy a hablar de teoría de conjuntos. Por supuesto, no voy a llevarlo a un nivel muy alto, simplemente aquel que considero que ha de tener el estudiante de análisis real con el fin de fundamentar por lo menos lo más básico que sigue a continuación. Muy bien, la teoría de conjuntos se puede ver hoy en día como una parte de la lógica matemática. La teoría formal de conjuntos. La mayoría de los matemáticos en su día a día usamos lo que llamamos la teoría intuitiva, que es mucho más cómoda y más próxima quizás al espíritu inicial que le dio el fundador George Cantor a esta teoría de conjuntos. Muy bien, realmente Cantor no tuvo en mente la idea de conjuntos por sí misma, sino que surgió como resultado de algunos de sus trabajos en series trigonométricas, números ordinales, etcétera, etcétera. Y tampoco la fundamentó, simplemente fue dando diferentes resultados que tampoco lo formuló explícitamente. Bien, gracias al trabajo general de formalización que se hizo a finales del siglo XIX de la matemática, principalmente en el análisis, Frege dio una primera formulación axiomática de la teoría de conjuntos. Es decir, una formulación basada en axiomas, es decir, en verdades que se suponen válidas y en reglas de construcción de teoremas a partir de esas verdades mínimas. Ahora bien, esta formulación enseguida se vio que adolecía de muchos defectos porque salían paradojas en ella, principalmente la paradoja de Russell. La paradoja de Russell la mencionaremos más adelante, pero ahora me interesa seguir este desarrollo, esta línea argumental. Bien, ¿cómo salvar esa paradoja? Pues se hicieron diferentes tentativas, entre las que destaca la de Russell y Whitehead, con un texto ya llamado Principia Mathematica. Pero ese texto era demasiado formalista, más cercano a lo que es la propia lógica matemática que al trabajo diario de un matemático. La primera teoría formal más a gusto de los matemáticos fue la enunciada por Zermelo y luego pulida por Frankel, y a la que se le añadía luego el axioma de elección. Bueno, esto en inglés normalmente se escribe así, ZFC. Esa es la teoría que vamos a esbozar nosotros, es la que, digamos, preferida. Existe otra, que es la de von Neumann, Bernays y Gödel, que es más cercana a la idea inicial de Cantor sobre lo que era un conjunto. Ahora la mencionaré. Pero que habla de clases y conjuntos y que realmente es muy interesante. La teoría de Neumann, Bernays, Gödel la podéis ver bastante bien explicada en este texto. Teoría de clases, lo voy a poner aquí. Y conjuntos. De Mario de J. Pérez Jiménez. Es de la editorial Edunse.
Vale, pero como digo, no la voy a tratar con detalle porque a mí me va a interesar más esta. Vale, la idea inicial de Cantor sobre lo que era un conjunto es la agrupación de todo objeto bien diferenciado de nuestra intuición o nuestra mente. Como veis, es una definición súper general. Para entender la paradoja de Russell tenemos que partir de una propiedad que se suponía cierta en la teoría de Frege, y es la siguiente. Para toda propiedad, vamos a llamarla así, phi de x, definible en la teoría, existe un conjunto y cuyos elementos son exactamente los x que lo cumplen. Es decir, existe esto en la simbología que creo que todos entenderéis. Es el conjunto formado por aquellos conjuntos que verifican la propiedad. ¿De acuerdo? Vale. Dentro de las expresiones bien formadas en la teoría de Frege está esta. Por lo tanto, esto se puede decir que es una propiedad. ¿Vale? La propiedad de no ser elemento de sí mismo, un conjunto. Vale, ya estoy hablando de cosas como elemento, pertenencia, conjunto de un conjunto, propiedad. Las definiré con más precisión más adelante, cuando hable ya de la formulación de Zermelo-Fraenkel, pero como pienso que estáis relativamente familiarizados, lo voy a dejar así en este punto, ¿vale? Si tenéis algunas dudas, me podéis escribir al correo y con mucho gusto os contestaré. Pero, de momento, pensad en esto. Tenemos una propiedad que es esta, no ser elemento de sí mismo, hablando de un conjunto, ¿vale? No pertenecer a sí mismo. Bien, pues ahora vamos a formar este conjunto, el de los conjuntos que verifican la propiedad. Este, según la formulación de Frege, existe. Pero, ¿cómo es este conjunto? ¿Pertenece o no pertenece a sí mismo? Si R perteneciera a R, entonces querría decir que verifica la propiedad. Por lo tanto, R no pertenece a R, porque esa es la propiedad definitoria de los elementos que pertenecen a R. Y si R no pertenece a R, entonces, como verifica la propiedad, entonces R pertenece a R. Así que tenemos las dos cosas. La doble implicación significa que pertenecer es equivalente a no pertenecer, en este caso para R. ¿Vale? Y eso evidentemente es una paradoja. Una paradoja que nos puede llevar, desarrollando más adelante la teoría, a cosas como que 2 más 2 es 4 y 2 más 2 es 5, cuando ya hacemos intervenir la aritmética deducida a partir de esta teoría de conjuntos. Pues como ya sabéis, la teoría de conjuntos se podría decir que es la base sobre la que se estructura luego el resto de la matemática, en particular la aritmética. Por lo tanto, esto hay que evitarlo a toda costa, ¿no? Sería un desastre. Así pues, esta es básicamente la paradoja de Russell y hay que evitarla, y se evita con la formulación de Zermelo, restringiendo la idea de conjunto. ¿De acuerdo? Sobre todo, este axioma tan general de Frege, tan próximo al espíritu de Cantor. Lo que dice Zermelo es que, vale, de acuerdo, existe un conjunto que verifica una propiedad cualquiera, pero siempre y cuando pensemos en un conjunto previo. Es decir, si tenemos un conjunto U previo y una propiedad phi de x, entonces sí que existe un conjunto S formado por aquellos elementos que pertenecen al conjunto previamente dado y que verifican la propiedad. Con lo cual esto se restringe bastante, ¿verdad? Porque ya digamos que esto es un subconjunto de este conjunto. Bien, esto es esencial para evitar la idea de la paradoja, o sea, para no llegar a la paradoja, en una palabra. Esto es vital. Bien, procedo ya con la formulación de Zermelo, Fraenkel y con el axioma de elección. Por cierto, al axioma de elección le tendré que dedicar un vídeo exclusivo, ya que es algo súper importante, no se suele dar por sí mismo en la mayoría de
de los cursos, sobre todo los primeros cursos de carrera, pero tiene un papel esencial en muchas demostraciones ya más complicadas. Muy bien, recordad que lo que tengo es un sistema axiomático, que está entroncado en la lógica. Por lo tanto, necesito conocer por lo menos lo básico a la hora de trabajar con los símbolos. Digamos que los conjuntos lo voy a considerar como una especie de lenguaje formal, ¿no? La teoría de conjuntos de Zermelo-Fraenkel con el axioma de elección como un tipo de lenguaje formal. Yo puedo usar mucho simbología, pero básicamente voy a usar una serie de símbolos, los voy a poner aquí, y luego unas reglas para formarlos. Pues son los paréntesis, luego tengo también las negaciones, las implicaciones así o con una sola flecha, también los símbolos de I y de O, ¿vale? O de O y de I en este caso, la doble implicación, ya he usado alguna de estas cosas antes, los símbolos de existencia universal, de existencia de al menos uno, de para todo y de existe al menos uno, luego el símbolo de tal que puede ser así, también con los dos puntitos, ¿vale? Lo emplearé indistintamente, la igualdad y el símbolo de pertenencia, ¿vale? Eso en cuanto a lo que podemos llamar conectivas, cosas que conectan. Luego ya tenemos variables que pueden ser letras minúsculas, letras mayúsculas, de todo tipo. ¿Lo veis? Bien. Y luego tenemos unas reglas de formación a partir de estos símbolos que me permiten decir cuando algo está bien formado o no está bien formado. Por ejemplo, esto es algo bien formado, pero esto no. Hay una serie de reglas y básicamente son las siguientes. Bien. Tenemos, por un lado, lo que se llaman variables, que son, pues las letras, ¿vale? Las letras que tengo aquí son cosas que pueden ir cambiando y, por tanto, las llamo variables. Y, por otro lado, pues las conectivas que tengo aquí y luego esta serie de símbolos. Bien, las reglas son las siguientes. Tenemos que entender lo que es primero un término y una fórmula. Un término, digámoslo así, informalmente es algo que nombra. Y una fórmula es algo que afirma, algo que dice sobre alguna cosa donde intervienen términos, ¿vale? Bueno, pues la primera regla es que toda variable es un término. Es decir, todas estas letras son términos por sí mismas, son expresiones bien formadas, porque las variables por sí mismas son expresiones bien formadas, ¿vale? Alfa, beta, todo eso. Y luego, si tenemos términos, en particular variables de este tipo, por ejemplo, entonces hacer este símbolo T1 igual a T2, esta cadena T1 igual a T2 y T1, por ejemplo, pertenece a T2 o cosas así, siendo esto términos, ¿vale? Como veis, estoy usando letras para referirme a expresiones que llamo términos. También son expresiones bien formadas y concretamente fórmulas. O sea, esto es una expresión bien formada, el término, esto es otra expresión bien formada, a partir de aquí, pero concretamente ya es una fórmula porque dice algo, y luego, si tenemos fórmulas como estas, entonces también negarlas, implicar una a la otra, añadirle las conjunciones, ¿vale? Todo este tipo de cuestiones también son expresiones bien formadas, concretamente fórmulas porque dicen algo, ¿vale? Si tenemos una fórmula, alfa cualquiera, y tenemos una variable, x, entonces hacer para todo x alfa o existe al menos un x alfa, también son expresiones bien formadas, es decir, son fórmulas,
¿vale? Bueno, y por último, el 5, se me olvidaba uno, sería, si tenemos una fórmula y una variable, alfa y x, entonces poner x tal que alfa también es una expresión bien formada, que es una fórmula. Voy a recapitular un poco, porque sé que esto es un poco lioso para vosotros. Tenemos los símbolos del lenguaje, estos en principio, ¿vale? Estos son variables, y estos son pues cosas que conectan, separan, relacionan, ¿vale? Y vamos a formar expresiones en el lenguaje que sean correctas, digámoslo así, que tengan sentido de alguna forma. Vamos a distinguir entre términos y fórmulas. Términos, pues son lo más básico, y fórmula tiene sentido, ¿no? Está hecha a partir de los términos. Pero bueno, como veis es bastante sencillo entenderlo a medida que vamos explicando estas cosas. Toda la variable está bien formada, es una expresión bien formada, es un término concretamente. Si tenemos términos, agruparlos de esta forma con estos símbolos da lugar a expresiones bien formadas que ahora son fórmulas. Aquí análogamente, si tenemos estas fórmulas o estos términos, hacer esto con ellos, negarlo, implicarlo, conectarlo con i o con o con la doble implicación, da lugar a expresiones bien formadas. Si tenemos fórmula y variable, añadir los cuantificadores de esta manera da lugar a una expresión bien formada. Bueno, al fin y al cabo esto es para decir para todo x pasa esto, o existe al menos un x que pasa eso otro, ¿vale? Lo vais a ver fácilmente. Y la última es que si tenemos una fórmula y una variable, decir x tal que alfa también está bien formado, con los dos puntitos o bien con la barrita que pongo aquí, ¿de acuerdo? Bien, ya tenemos el armazón. Con esto voy a dar los principales axiomas. No me voy a extender demasiado, simplemente necesito esos axiomas para que entendáis un poco la filosofía que hay detrás de todo esto. Y luego me centraré especialmente en lo que son las operaciones de conjuntos y sus propiedades, que eso es lo que realmente me va a interesar para luego el análisis real.